Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Edición Central, con María Lucía Fernández y Jorge Alfredo Vargas. Buenas noches. El enfrentamiento del expresidente Álvaro Uribe con el actual presidente Juan Manuel Santos alcanzó en las últimas horas su nivel más alto. Uribe calificó de canalla al mandatario por unas declaraciones que Santos entregó en Caracol Radio, y en nuestra emisión del mediodía explicó las razones que según él tuvo para lanzar ese insulto. Vamos rápidamente en vivo con Luis Eduardo Maldonado, precisamente en la Casa de Nariño, y le preguntamos a Luis Eduardo cuáles fueron las declaraciones de Santos que provocaron la reacción de Uribe. Recordémosla, Luis Eduardo. María Lucía, son varias. Primero, dijo el presidente Santos que él no estuvo de acuerdo con una solicitud del expresidente Uribe para nombrar a su jefe de seguridad en un alto cargo, concretamente en el Gaula. La segunda, que el gobierno Santos no es el responsable del fallo que le quitó a Colombia miles de kilómetros de nuestro mar territorial y que ahora está en manos de Nicaragua. Por eso ha dicho que se van a levantar las actas, que se van a hacer públicas las declaraciones de funcionarios que se reunían en la Casa de Nariño, en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, para saber en verdad quiénes son los culpables de este fallo que hoy le duele a Colombia. Pues fueron varias las declaraciones y duras las reacciones del expresidente Uribe. Al general Naranjo. El presidente Santos aseguró que en su calidad de ministro cuestionó un nombramiento para el general Santoyo, ex jefe de seguridad de Uribe, preso hoy en una cárcel de Estados Unidos. Que él fuera el jefe o del Gaula o de la DIPOL, alguno de los dos, no me acuerdo. El general Naranjo llegó, yo era ministro, me dijo, ¿cómo le parece esto? Yo estoy en desacuerdo. Yo le dije, yo también estoy en desacuerdo. Si el expresidente Uribe le hace la recomendación de Santoyo al general Naranjo, sí, y el general Naranjo se lo consulta a usted. Y los dos dijimos no. Esta revelación provocó por Twitter la ira del exmandatario. Hora 20, presidente Santos es un canalla y redomado mentiroso. En entrevista con Noticias Caracol, Uribe se refirió al duro término de canalla. Hombre, si él tuvo razones en contra del general Santoyo, tuvo 3 años para expresarlas y se quedó callado y ahora sale con eso, tarde. Entonces, cuando uno ve ese ánimo, y entonces esa orquesta pone a la señora canciller también a hacerle acusaciones infundadas a nuestro gobierno. Pone a la señora canciller a decir que ellos ya no podían defender a Colombia cuando ellos tuvieron las audiencias públicas. Y siga y siga. Y otra cosa dice un ministro y el otro. ¿Qué es eso? Eso lo resume el calificativo que anoche pronuncié, que anoche escribí. Santos también habló de los responsables del fallo con el que Colombia perdió mar territorial. Si algunos insisten en culpar a este gobierno, pues lo mejor para Colombia es que se conozcan las actas de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores en este tema. Uribe también le respondió. Todo esto de San Andrés es una cortina de humo del presidente Santos, que no se atreve a rechazar el fallo por miedo a la FARC. Porque los primeros que apoyaron el fallo fueron estos individuos terroristas de la FARC. Los gastos gubernamentales también entraron en la polémica. Pasamos una ley, la ley anticorrupción, que disminuyó los presupuestos de la propaganda oficial, de la publicidad oficial, en 30%. Y este ha sido un gobierno de rochón, un gobierno de auxilios parlamentarios. El presidente Santos sostuvo que él no comenzó la pelea y su antecesor respondió. He estado dispuesto a mejorar esas relaciones, no inicié esta pelea, creo que ha sido inconveniente para el país, he querido evitarla, por eso mi mantra de no pelear con Uribe. El tema es de un gobierno que se hizo elegir con unas banderas, ha abandonado esas banderas y entonces para disculparse agrede al gobierno anterior. El tema de Hugo Chávez también fue motivo de disputa. Según Uribe, Santos patrocina su dictadura al reconocerlo como promotor de paz y ficha clave en la negociación con las FARC. Dijo el presidente Santos que él no tiene tiempo para estar leyendo cada trino del expresidente Uribe, que ese tiempo lo necesita para gobernar. En la Casa de Nariño, Luis Eduardo Maldonado, Noticias Caracol. Luis Eduardo, este tema ha provocado diversas reacciones. Noticias Caracol consultó a líderes de opinión sobre este nuevo enfrentamiento entre el presidente Santos y el expresidente Uribe. Es sin duda el episodio más fuerte de una mala relación. Aquí están sus impresiones. Desvía la atención de problemas muy complejos que todavía tiene el país y que realmente no creo que le sirva quizás a sus intereses particulares políticos de cada uno de ellos, pero nada más.
pasando de la discusión con lenguaje de estadista a la de grafitero de barrio. No pueden dos expresidentes de la República, como perros y gatos, pelear no atendiendo los intereses de los 44 millones de colombianos, sino sus intereses personales. El presidente Santos buscando su reelección y el presidente Uribe de alguna manera buscando su reencauche. Me parece que pierden los dos, porque al fin y al cabo están contándonos intimidades que poco le importan al país. No va a ganar absolutamente nadie con la pelea y lo que va a hacer es que va a ahondar las diferencias políticas de un país que necesita estar más unido que nunca para ver si hay una esperanza de paz que se ve bien difícil. Cada uno muy a la manera latinoamericana, es decir, muy a la manera de un caudillo gritón y ruidoso cuyo único argumento, el de cada uno, es que el otro es un mentiroso y un canalla. Pero este no ha sido el único enfrentamiento entre el presidente Santos y Álvaro Uribe. El primer detonante fue en abril del 2011, cuando el presidente Santos aseguró que los campamentos de la guerrilla ubicados en Venezuela que denunció Uribe ya no se encontraban ahí. Un mes después, Santos reconoció un hecho que durante 8 años negó el entonces presidente Uribe, la presencia de un conflicto armado en el país. Ese reconocimiento generó un fuerte enfrentamiento. Y otro episodio se presentó en octubre del 2012 en la cumbre del partido de la U, cuando Uribe criticó el manejo del gobierno de Santos en los temas de pobreza. 7 de la noche, 18 minutos. Gracias por continuar con nosotros. Hoy se llevó a cabo el segundo día de la tercera etapa de conversaciones entre el gobierno y las FARC. En la jornada de hoy, la guerrilla pidió la presencia del ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, para abordar el tema agrario. Y como nos cuenta nuestro enviado especial a La Habana, Diego Fajardo, la respuesta del gobierno fue negativa. En el comunicado leído por Jesús Santriz, las FARC pidieron que el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, venga a Cuba y aclare cuál es el compromiso del gobierno en las demandas agrarias que actualmente se discuten en la mesa de negociaciones. Las FARC llaman a que el ministro Juan Camilo Restrepo comparezca ante la mesa de conversaciones de La Habana a sustentar el proyecto y decirnos si se tendrán en cuenta las conclusiones que contengan los posibles acuerdos para el establecimiento de una paz estable y duradera. La guerrilla ha dejado claro que el tema agrario es prioritario e incluso hay un nuevo lenguaje en sus propuestas, como en el tema de la redistribución de la propiedad. Desconcentración y redistribución de la propiedad sobre la tierra mediante la erradicación del latifundio improductivo, inadecuadamente explotado u ocioso. También hubo cambio en el tema de la extranjerización de la tierra, pues la aceptan pero con límites estrictos. Y en los TLC, Tratados de Libre Comercio, también hay cambios, pues piden su revisión. La intervención de Santrich terminó con una petición más, una tregua legislativa, que suspenda reformas y leyes al tema agrario, pues es aquí, dicen, donde se discute el tema. En La Habana, Cuba, Diego Fajardo, Noticias Caracol. Pues a propósito, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, aseguró que no irá a Cuba porque los negociadores del gobierno ya están definidos desde que comenzó el proceso de paz. Por otra parte, consultamos a los sectores vinculados al agro para conocer sus posiciones sobre este tema en la mesa. Juan Camilo Restrepo argumentó por qué descartó cualquier posibilidad de viajar a La Habana. No somos los ministros los que estamos concurriendo a emplazamientos que nos hagan. Son los negociadores los que tienen las vocerías. Además, el ministro recalcó que los únicos que deben reaccionar son los negociadores. Mal haríamos los ministros aquí estando en el plan de reaccionar a cada comunicado, a cada declaración de las FARC. Los gremios también fueron consultados por Noticias Caracol. El presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia, Rafael Mejía, cree que la propuesta de las FARC es un buen punto de partida. Cada uno de los puntos tiene su mérito. Cuando ellos están coincidiendo con la SAC, por ejemplo, en que nos oponemos al latifundio improductivo, pero hay que agregar también al minifundio. Entre tanto, para el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, los planteamientos de las FARC son inconsistentes. Mientras que el gobierno anticipa el TLC con Europa, que prácticamente va a arruinar a 300.000 pequeños lecheros en el país, ¿no? Sin embargo, aplaude las supuestas conclusiones de un foro agrario donde nadie sabe exactamente qué fue lo que salió de allí.
En Colombia continúa la puja interna en el sector agrario por este tema que se discute en Cuba. El DANE reveló su más reciente encuesta sobre la corrupción en el país desde la perspectiva de los empleados públicos. Vamos en vivo con Juan Pablo Gaviria, al norte de Bogotá, para que nos cuente qué resultados fueron los más relevantes. Juan Pablo. María Lucía, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues este resultado, esta encuesta reveló que la gran mayoría de los funcionarios públicos se sienten más seguros de revelar un acto de corrupción a su jefe inmediato, luego a la Procuraduría General de la Nación y por último a los medios de comunicación. Veamos el siguiente informe. Aunque esta encuesta no mide directamente la corrupción, sí ayuda a identificar las prácticas irregulares en las entidades públicas para combatirlas. El director del DANE, Jorge Bustamante, resaltó que a pesar de la disminución en la percepción de corrupción, se necesita seguir trabajando en la transparencia institucional. Hay que hacer mayores esfuerzos, lo que está precisamente la decisión que toma el presidente, crear una consejería, darle más entidad. El informe reveló que mientras en 2010 el 96,1% de los funcionarios dijo que reportaría alguna práctica irregular porque es su responsabilidad, en 2012 ese porcentaje subió al 96,9%. De igual manera, mientras el 43% de los empleados públicos consideró que la presión de particulares puede terminar en corrupción, otro 52,7% argumentó que los bajos salarios son un factor para las malas prácticas. El presidente Santos se refirió a la lucha contra la corrupción. En nuestra sociedad no existan esas ollas podridas para que logremos prevenir, y como debe ser, la corrupción. Finalmente, el 12,4% de los funcionarios consideró que los altos mandos del gobierno han presionado la toma de decisiones, mientras que los grupos armados lo hicieron en un 3,5% y los sindicatos en un 6%. Finalmente, les comento que mientras en 2010 el 35% de los funcionarios públicos consideró que la contratación de los empleados se realizó por vínculos familiares o personales, en 2012 esa percepción bajó al 22%. Desde el norte de Bogotá, Juan Pablo Gaviria, Noticias Caracol. Ya están en Bogotá 15 camiones compactadores que serán sometidos a las últimas pruebas antes de que inicien su operación en las calles de Bogotá. Juan Jacobo Castellanos está en la Alcaldía Mayor. Juan, ¿a qué pruebas están siendo sometidos los carros recolectores de basura? Hola Jorge Alfredo, muy buenas noches para usted, para todos los televidentes de Noticias Caracol. Básicamente pruebas mecánicas e hidráulicas, pero tal vez la más importante, como lo ha dicho el alcalde Gustavo Petro, es la de compactación. Quieren determinar con precisión cómo están compactando estos carros la basura. De eso, pues básicamente quedaría determinado si se quedan estos vehículos o no se quedan en Bogotá. Ha dicho el alcalde también en horas de la tarde que no se ha pagado un solo peso por la movilización de estos vehículos desde los Estados Unidos hasta Bogotá, y también explicó cómo se pagará el arrendamiento de cada uno de estos vehículos, que aproximadamente es de 25 millones de pesos mensuales. ¿Quién paga el arriendo de los compactadores? Su propio producido. Y su producido es la limpieza de la ciudad en el sistema de aseo. A estos 15 compactadores que ya están en Bogotá se le unirán en las próximas horas, según el alcalde Petro, 5 que ya vienen en camino y 20 más que están finalizando su proceso de nacionalización en la ciudad de Cartagena. Desde la Alcaldía Mayor de Bogotá, Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol. Juan Jacobo, por otro lado, la administración del alcalde Gustavo Petro anunció hoy que la construcción de las 2 primeras líneas del metro ligero en Bogotá arrancará en enero del próximo año. Así quedó establecido al darle vía libre a las propuestas de alianza público-privada que se encargarán de los trabajos. La primera línea comunicará al sector de Madelena, en el sur de Bogotá, con la estación de La Sabana, en el centro de la capital. La segunda línea irá por la carrera séptima desde la calle 193 hasta la calle 19 y tendrá una conexión con la estación de La Sabana. En total serán 31 kilómetros de red para el metro ligero que se construirán con una inversión de 1.6 billones de pesos. Hoy fue capturado el polémico excontratista Julio Gómez, vinculado al escándalo del carrusel de las contrataciones en Bogotá. La Fiscalía lo presentará ante un juez para imputarle cargos y pedir que sea enviado a la cárcel. El controvertido excontratista Julio Gómez fue capturado en el norte de Bogotá y trasladado al búnker de la Fiscalía que lo investiga por el escándalo del carrusel. Fue detenido para que responda por los delitos de concierto para delinquir, peculado y cohecho. Dada la gravedad de los delitos que implican una pena supremamente alta, existiendo sobre esa base un riesgo de fuga, solicitó en el día de ayer a un juez de control de garantías que dictara medida de aseguramiento, que dictara orden de captura. Julio Gómez había firmado un acuerdo con la Fiscalía, pero el Tribunal Superior de Bogotá consideró que el documento debía anularse y ordenó investigarlo de nuevo.
un acuerdo que se había firmado en anteriores administraciones, no había sido un acuerdo que se firmó bajo mi administración. Según la Fiscalía, Julio Gómez a través del IDU obtuvo varios contratos para obras en Bogotá. En el año 2007 logró aliarse con los Nule, el excongresista Germán Olano y Liliana Pardo e Inocencio Meléndez. En el 2008, para el contrato de la malla vial, según la Fiscalía, Julio Gómez se asoció nuevamente con los Nule y entra al negocio con Álvaro Dávila, Emilio Tapia y los hermanos Moreno. Monte Alegre dijo que intentaron llegar a un acuerdo. Este preacuerdo hasta este momento no se ha podido consolidar. La Fiscalía solicitará al juez que envíe a la cárcel a Julio Gómez. La policía culpó esta tarde a guerrilleros del ELN del atentado en Saravena, Arauca, que dejó 2 heridos. Al paso de una patrulla de la policía, los subversivos hicieron estallar un petardo que impactó a 2 funcionarios del hospital local que se desplazaban en una motocicleta por el lugar del atentado. Las 2 personas sufrieron heridas leves y ya fueron dadas de alta. Los uniformados que vigilaban la zona en la patrulla resultaron ilesos. Una tractomula cargada de aceite de palma generó una emergencia tras volcarse en la troncal del Caribe entre Barranquilla y Santa Marta. Más de 32 toneladas de la carga que eran transportadas en el automotor cayeron a una ciénaga del Parque Isla Salamanca. El conductor del vehículo, quien resultó ileso, manifestó que perdió el control porque un bus invadió su carril. Mientras trabajan para extraer el aceite de la ciénaga, los organismos ambientales realizan estudios en la zona para determinar los daños al ecosistema. Los precios de las viviendas usadas en Colombia siguen al alza. De acuerdo con un informe del Banco de la República, solo entre julio y septiembre del año pasado, el incremento fue del 5.1% con respecto al mismo periodo del 2011. Para la presidenta de Camacol, Sandra Forero, esto se debe en parte a los aumentos de los precios en las viviendas nuevas que influyen en las casas usadas. Y otros factores que influyen son la falta de tierras y de ejecución de nuevos proyectos, aunque los constructores esperan que los precios se estabilicen este año. Y un estudiante de ingeniería mecánica puso en práctica sus conocimientos para diseñar una curiosa prótesis y a través de una ONG creada con amigos y maestros de Estados Unidos, él aspira a hacer un puente para su distribución gratuita en clínicas y centros de rehabilitación. Esta es la gente que le pone el alma y hace la diferencia en Caracol y Bancolombia más cerca. Las calles de Armenia, que se extendieron tan rápido hasta hacerla llamar la Ciudad Milagro, vieron crecer a la par a Mauricio Garay Palacio. Por ellas transitó muchas veces acompañado de su mamá y de su abuela para ir a hacer labores sociales y de apoyo comunitario. Nos acompañaba mucho a barrios a hacer obras sociales. Tal vez en esos recorridos nació una preocupación por los desfavorecidos, que ahora, a los 21 años, orientó sus primeros ensayos con la ingeniería mecánica. Y aunque es aún un estudiante de 7º semestre de la Universidad de los Andes, obtuvo ya uno de los premios Incluir del Ministerio de las Comunicaciones y Tecnologías, a quienes facilitan con proyectos ingeniosos la vida de las personas con discapacidades. El suyo fue esta prótesis o falange distal para el uso de las tecnologías digitales. Sirve también para los músicos, para que ellos puedan volver a utilizar sus instrumentos con mayor facilidad. Mauricio se asoció con algunos profesores y compañeros de la Universidad de Illinois para crear la organización Pals at Work o Amigos Trabajando. Sellar alianzas para masificar el uso de estas prótesis es el objetivo de la organización sin ánimo de lucro, Amigos Trabajando. Ellos buscarán financiar la producción masiva de las prótesis para distribuirlas gratuitamente a la población discapacitada. Para que las personas en el mundo aporten a solucionarlo. Pals at Work también diseñó esta prótesis para carpinteros discapacitados que ya está utilizando un hombre mutilado en Bogotá. El esfuerzo apenas se inicia y la tarea es de largo aliento. Aquí va el código. El plan de adopción de caballos de la Secretaría de Movilidad de Bogotá que lidera Amparo Grisales va al trote. En 3 meses la actriz ya tiene confirmados más de 5.000 padrinos adoptantes que esperan caballo. Los equinos ya fueron censados y cuentan con un microchip en su piel que los identifica, porque algunos avivatos se los estaban robando para quedarse con los vehículos que entregará a cambio el distrito. Ante esta situación, los horreros cuidan más a sus caballos y hasta duermen al lado de ellos para evitar sorpresas. Los que quieran adoptar un caballo pueden ingresar a la página www.movilidadbogotá.gov.co.
Durante la posesión para su segundo periodo al frente de la Procuraduría General de la Nación, Alejandro Ordóñez aseguró que ha sido víctima de matoneo o bullying. Sometido a una especie de matoneo o bullying mediático. Pero más allá de sus denuncias, se mostró dispuesto al perdón. A quienes quisieron hacerme daño, los perdoné al día siguiente de mi elección. Pero más aún les agradecí. A ellos les agradezco cotidianamente porque me permiten ejercer la virtud cristiana de la paciencia. El presidente Santos aprovechó la ceremonia para hacerle una respetuosa sugerencia. Necesitamos hombres verticales, hombres tolerantes frente a la expresión de las ideas del otro, pero intolerantes frente a la corrupción y a la trampa. Un turista estadounidense por poco se convierte en la carnada de un pez. El hombre le dio un pedazo de comida a un sábalo. El gigantesco animal pensó que la oferta también incluía su brazo. La mujer que grababa el video no paraba de gritar angustiada por el incidente. Varios espectadores forcejearon con el pez hasta que finalmente volvió al agua. Y se está cargando el último código. Les tengo la foto del día. Se trata de un gesto amable protagonizado por fuerzas opuestas. Y no se trata de Santos y Uribe. Un cálido apretón de manos entre el vicepresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el gobernador de Miranda, Enrique Capriles, durante la primera reunión extraordinaria del Consejo Federal de Gobierno. Gobierno y oposición se dan la mano en estos días difíciles sin Chávez. Un instante porque el rifirrafe continúa. Y el recomendado de código, complot para matar al diablo de Yesid Toro Meléndez, periodista del diario ¿Qué hubo de Cali? Es un libro que cuenta la historia de Ricky, que por su pasado se convierte en uno de los menores de edad más violentos y asesinos del país. Hasta aquí el Código Caracol. Manu, gracias. Hasta aquí el noticiero. Gracias a nuestros televidentes en Colombia y en todos los países que reciben nuestra señal a través de Caracol Internacional. Lo que no vio, véalo en www.noticiascaracol.com.